Queridos hermanos, el mensaje que Jeremías tiene que transmitir al pueblo de parte del Señor no era un mensaje fácil. Yo diría que nunca es fácil cuando la verdad hay que decirla. Se trataba de exhortar al pueblo, de llamar al pueblo a regresar al buen camino. Esta clase de mensaje, hermanos, nunca es popular. Si queremos atraer mucho a la gente, lo que hay que decir es lo que la gente quiere oír. Eso es fácil. Y lamentablemente hasta algunas de las iglesias nuestras han convertido sus cultos prácticamente en un show. Aplauso por todas las cosas, danzas, etc. Pero realmente lo que cambia la vida de las personas es la sana palabra, la sana doctrina del Señor, cuando predicamos la palabra tal como es. Y Jeremías le tocó en tiempos muy difíciles hablarle a un pueblo rebelde. Les habló con todo su amor a aquellos conciudadanos para recordarles que estaban equivocados, que necesitaban regresar a la consagración al Señor. Y por supuesto se dirige a un pueblo, y miren qué triste como dice, un pueblo que tiene ojos y no ve. Tienen oídos, pero no oyen. Esto es igual que estarle hablando a una persona que es ciega y a la misma vez es sorda. Terrible, terrible, en lo espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado en caer en algún tipo de sordera espiritual o de ceguera espiritual. Bueno, claro que no deja de ser llamativo el hecho de que el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, no sea capaz de responder positivamente al Señor. Nosotros podemos esperar esto del mundo, ¿no? Del mundo que está ciego en sus pecados y esto. Pero el pueblo de Dios, y hermanos, cuando miramos las condiciones espirituales, hoy en día tenemos que decir que hay muchos que están como ciegos y como sordos. Después de predicarles y exhortarles, miren la respuesta tan dura, tan difícil de recibir que dieron. Y esto no quiere decir que literalmente ellos fueron al profeta, todo el pueblo, a decir esto, pero esta fue la actitud del pueblo. Es decir, ellos dijeron más, no andaremos. Es verdad, todo lo que estás diciendo está muy bueno, pero no vamos a seguir por ese camino. Wow. Claro, para hacer esto había que arrepentirse de sus pecados. Para volver al Señor no es cuestión de cambiar caminos nada más. No, tenemos que reconocer nuestras faltas. Reconocer que no hemos sido tan consagrados, que no hemos sido tan obedientes y arrepentirnos delante del Señor. Esto es bueno para nuestra relación con Dios, para que el Señor pueda bendecirnos. Y bueno, muchos hoy tienen esa misma actitud. No le dicen así literalmente a Dios, no le dicen que no van a vivir para Él, para su gloria, para agradarlo a Él, pero realmente viven sin ninguna intimidad con Dios, sin ninguna consagración al Señor, viven para sí, para su propia voluntad. La semana pasada vimos las dos exhortaciones que creo que son tan importantes para hoy como lo fue para aquellos días. Y quiero retocar, o sea, por arribita, no, lo que tocamos la semana pasada o lo que estuvimos hablando. Lo primero que el profeta le dijo al pueblo es, párense, deténganse, miren cómo están por dentro, miren a su alrededor y pregúntense. O sea, les dijo, paraos en los caminos, pero es para analizar la condición nuestra. Es decir, reflexiona sobre la clase de consagración y la clase de amor que estás teniendo para con Dios. Párate, piensa, pregúntate si estás sirviendo, si estás viviendo para el Señor. Bueno, Jeremías vio que el pueblo se había olvidado del Señor. Claro que muchos fueron a un extremo, ¿no? Se fueron hacia la idolatría. Pero generalmente hablando se habían apartado de Dios. Había mucha religiosidad,
O sea, todavía practicaban todas las cosas de la religión hebrea, pero estaban muertos por dentro. Se habían olvidado de las promesas de Dios. Pero bueno, a pesar, hermano, de que se habían olvidado de Dios, qué bueno saber que Dios no se olvida de nosotros. Y con tanto amor el Señor les habló a ellos. Y miren, dice el Señor que les habló y les dijo, me he acordado de ti, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, o sea, de ese amor como de matrimonio, de intimidad, ¿no? Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, el Señor no se le olvida aquellos momentos que usted y yo estábamos sirviendo al Señor con gozo y estábamos siéndole fiel al Señor en todo lo que podíamos. El Señor no se lo olvida. Y lo que el Señor está diciendo, a mí no se me olvida eso. Yo lo que quiero es que regresen a ese tiempo en cuanto a la manera de vivir. Dios ama a su pueblo y añora esos tiempos en los cuales el pueblo le era fiel. Estamos viendo generalmente hablando, ¿no? Cuando miramos el mundo como está, la cristiandad como está, nos damos cuenta que tenemos que regresar, como hablábamos la semana pasada, a estos caminos antiguos. Pero el pueblo ya se había alejado demasiado. Y esto es lo triste del asunto. Alejarse tanto que no haya un regreso. Esto es lo triste del asunto, ¿no? El pecado engaña el corazón. Y también se va dañando la conciencia. Y cuando se daña la conciencia ya no tenemos esa alarma, ese despertador, ese aviso de que algo anda mal. Y por eso es peligroso el repetir las desobediencias a Dios. Ahora, Dios quiera que nosotros no estemos demasiado tarde. Dios quiera que no se aplique a nosotros aquellas palabras que Jesucristo dijo. Si ustedes recuerdan cuando Él dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cómo dijo? ¿Hallará fe en la tierra? Eso fue una pregunta que hizo el Señor. Pero ¿saben qué? Yo no sé si usted sabía que esta pregunta la dijo el Señor respecto a la oración. Sí, yo sé que muchas veces vemos este versículo y pensamos en lo que es la fe, en creer lo que la Biblia dice. Pero el Señor no estaba hablando de esa fe de conocimiento, ni la fe emotiva, ni intelectual. Estaba hablando de la comunión con el Señor. Y de esto parece que cada vez hay menos, no más. Porque fíjense, cuando ustedes miran el contexto en el que Jesús hace esta pregunta, y Él la hace ya al final de la parábola que Él narra. O sea, Él se basa en una parábola para enseñar a los discípulos a la necesidad de ser persistente en la oración. Y usó la persistencia de una viuda, que ustedes recuerdan, que estaba ante un juez muy injusto. Pero por la persistencia de ella, logró que el juez injusto finalmente actuara con justicia. Y el Señor lo que quiso decir es que hubo persistencia. Y el Señor dijo, habrá fe en la tierra cuando yo regrese. Es decir, va a haber poca oración. Es decir, el Señor dijo, según la fe, así la oración. Hay gente que dice que tienen mucha fe, pero no oran. La verdadera fe, mientras más firme es, mientras más sólida es, nos lleva a mayor comunión con el Señor. Bueno, en segundo lugar estuvimos mirando, mis queridos hermanos, que nos dice el profeta y le dijo al pueblo, pregunten por las sendas antiguas. Las sendas antiguas. ¿Cuáles eran estas sendas antiguas? Bueno, las sendas antiguas por donde anduvieron los patriarcas, los profetas, luego por allí anduvieron también los apóstoles, los reformadores, por donde ha andado la iglesia que ha sido fiel en cualquier época, las sendas antiguas. No quiero sendas modernas para atraer a los hombres, no, las sendas antiguas que hablan de la verdad de Dios, de la verdad de Jesucristo, de nuestra condición,
del propósito de Dios para con nosotros. Fíjense que hubo un llamado. Si ustedes leen por todo Jeremías, con razón le llamaban el profeta llorón, él sufría, porque llamaba al pueblo, le predicaba al pueblo, la gente no respondía. Qué difícil ha de ser eso, ¿no? Predicar y nunca tener una respuesta positiva a la predicación. Y dice que les decía, o sea, el Señor hablándole a través del profeta al pueblo: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. ¿Cuántos creemos que Dios es misericordioso? Miren, cuando de verdad nos unimos en oración y volvemos al Señor, el Señor es misericordioso. ¿En qué sentido es misericordioso? Aquí dice que no vienen, es realmente lo que está diciendo, no vendrán los males que han de venir. El Señor puede detener estos males que pueden venir al pueblo, como ya sabemos que ocurrió con la invasión de Babilonia. Pero fue porque no respondieron. Luego el Señor les dice a ellos: con amor eterno te amé. Con amor eterno te amé. Bueno, ahora quiero que entremos en el tercer punto, en el punto final. Es donde se nos dice que si andamos por este camino, vamos a hallar ¿qué? Vamos a hallar descanso en vuestras almas. Miren cómo dice la palabra del Señor. Qué hermosa la palabra. Dice: y andad por él y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Bueno, yo creo que Jesús tenía en mente estas palabras cuando él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claro que el Señor fue el que inspiró estas palabras al profeta, ¿verdad? Para que él las predicara, pero fíjense qué maravilloso llamamiento. En cualquier caso hay una cosa que es completamente segura. No importa si miramos al tiempo del Antiguo Testamento o al tiempo del Nuevo Testamento hasta los días de hoy. Y es que no se podía ni se puede ofrecer nada más adecuado para nuestra necesidad espiritual y de nuestra alma que el descanso que el Señor ofrece. Cuando tenemos ese descanso, estamos bien, estamos bien. Camina en las sendas antiguas, es lo que el Señor nos dice. ¿Y cuál es la promesa? Descanso en el alma. Así que no olvidemos nunca que la tranquilidad de conciencia es una necesidad secreta del alma. Esa paz, esa tranquilidad que el Señor da es algo que el alma necesita. Por supuesto que la desobediencia, el alejamiento a Dios, el pecado, porque déjeme decirle que toda desobediencia es pecado. La poca fe es pecado también. El Señor quiere que tengamos fe. No solamente pecar, hacer algo malo, sino no hacer lo que debemos de hacer, el bien que debemos de hacer. Y esto, hermanos, lo que causa es desánimo y por supuesto que una agitación al alma de la persona, no hay tranquilidad. Los hombres no están tranquilos porque no están a bien con el Señor. Los trabajados y cargados, estos están por todas partes. Es decir, hay una multitud incontable de cargados y trabajados en el mundo. ¿Y a qué clase pertenecen estos trabajados y cargados? Bueno, a toda clase, sin excepción, ¿no? Se encuentra tanto en los empresarios como en los obreros, se encuentra entre los ricos y los pobres. En todas partes están estas personas, entre las personas cultas y las personas incultas, entre los religiosos y los no religiosos, entre todas las personas. En todos los seres humanos del mundo hay problemas, hay dificultades, hay dolor, hay angustia, hay descontento, hay intranquilidad y por lo tanto se necesita este descanso que el Señor da al venir a Él, al acercarnos a Él con la fe que debemos de hacerlo. Así que los hombres están trabajados y cargados. Y aunque tengamos descanso físico,
no la tenemos necesariamente en nuestras almas. Claro que el mundo también dice venir a mí. Satanás también dice venir a mí. ¿No es así? El mundo dice venir a mí y te daré riqueza, te daré placer. El diablo dice venir a mí, te daré poder, te daré grandeza, te daré sabiduría, ¿no? Como le dijo a Adán y Eva, van a saber del mal y del bien, ¿no? Una sabiduría diabólica, porque la sabiduría está en saber el bien y hacerlo, ¿no? Pero el Señor nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Este es el verdadero descanso. Esto es lo que es andar por las sendas antiguas. Pero, ¿de qué naturaleza es el descanso que promete aquí nuestro Señor? ¿De qué naturaleza? Como decía, no es el mero reposo físico del cuerpo. Lo necesitamos, ¿sí? Pero usted puede tener eso y sin embargo no tener este descanso en su alma, ¿no? Usted puede coger a un hombre y ponerlo en un palacio y rodearle de todas las comodidades, rodearle de todas las riquezas que quieras darle. Puedes quitarle todo tipo de preocupación financiera y de todo tipo de necesidad, y puedes hacer que no tenga que trabajar ni una sola hora, pero aún así no poder darle el descanso de su alma. Hay miles de personas que con sus corazones están hambrientos, están en medio de tanta abundancia en el mundo y están hambrientos porque no tienen este descanso. ¿Por qué? Porque su hombre interior está enfermo, está abatido, aunque su hombre exterior esté bien vestido de lujo y tenga todas las comodidades. Sí, mis queridos hermanos, el hombre puede tener grandes mansiones, tierras, puede tener carros de lujo, puede tener yates, cruceros, puede tener aviones privados. El hombre puede tener todo esto y no disfrutar del verdadero descanso. El descanso que Cristo nos da es el descanso, ¿verdad?, en las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Es algo interior, es algo del corazón. Es el descanso del corazón, de la conciencia, de la mente, de los sentimientos. Es el descanso que proporciona esa sensación de que hemos sido perdonados, limpiados por la sangre de Jesucristo. Es el descanso que proporciona el saber que se ha provisto para un gran final. ¿Cuántos sabemos y esperamos ese gran día final en que todo será arreglado, en el día en que el Señor va a poner todas las cosas perfectamente bien en su lugar, ¿verdad? Y que ha hecho todo bien durante el tiempo que estuvimos aquí, y vamos a poder ver que en cada dificultad, en cada prueba, en cada valle, en cada sombra de muerte, allí estuvo la gracia del Señor. Y el cielo, por supuesto, nos espera y será para nosotros los creyentes. Así que hay un descanso que se comienza a tener aquí en este mundo, que el Señor nos quiere dar. Sí, es cierto que es parcial, es cierto que no es absolutamente perfecto, como cuando estemos en la gloria celestial. Pero el Señor nos los da y lo podemos tener y lo podemos disfrutar. Un descanso como es, lo da el Señor Jesús a aquellos que acuden a Él por las sendas antiguas. Mis queridos hermanos, esas sendas antiguas nacen de la obra de la cruz del Calvario, que se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. En cuanto el hombre comienza a experimentar el caminar por esta senda, comienza a experimentar la paz y la tranquilidad del alma. Es cuando un hombre empieza a sentir atracción interior por Dios como Padre, al verse como hijo adoptivo y perdonado. Es decir, su alma comienza a sentir algo de tranquilidad, de paz interior. Un descanso como ese lo da el Señor Jesús
aquellos que vienen a Él por las sendas antiguas, mirando a Jesucristo como su Señor, como su Señor. Y cuando Cristo es Señor, pues comienza a ordenar nuestra vida, nuestra agenda, nuestra mente. Y el hombre empieza a ver orden en su corazón y su alma comienza a entender algo de lo que es la paz y la tranquilidad. El pobre no es tan pobre como para que no pueda tenerlo. El ignorante no es tan ignorante como para que no pueda conocerlo, mis queridos hermanos. Ni la pobreza, ni la ignorancia, ni las tribulaciones, ni la angustia pueden evitar que los hombres sientan este descanso que solamente Jesucristo nos da a nosotros. Estamos viendo tiempos difíciles, no solo por la pandemia, sino también la economía. Estamos viendo la inflación. Los bancos pueden quebrar, el dinero puede evaporarse. Podemos entrar en una guerra. Miren cómo está el mundo y rumores de guerra, y Rusia haciendo ensayo con China militarmente. Y cuántas cosas estamos viendo, ¿verdad? Enfermedades, ya hemos visto la pandemia, ¿no? Pueden venir hambre, pueden venir tribulaciones. La tierra puede conmoverse. Puede desaparecer nuestra salud también. Podemos tener enfermedades. Hermanos, la muerte nos puede llegar y podemos ver la muerte de una madre, la muerte de un padre, de un esposo, una esposa, de un hijo. Podemos ver la muerte de seres queridos, y aquellas personas que disfrutaban de esos seres queridos pueden sentirse y verse solos. Pero el hombre que ha acudido a Cristo por fe seguirá poseyendo algo que no se les puede robar ni quitar, no se le puede arrebatar. Miren, cuando Pablo y Silas, ¿recuerdan a Pablo y Silas que estaban en la cárcel? Cantaron y alabaron al Señor en medio de aquella prisión. Job, ¿qué hizo Job a pesar de que perdió a sus hijos, perdió sus propiedades? Hay algo que no nos puede robar, ni las puertas del infierno. Job dijo: bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Señor, dijo. Hay un descanso, hermanos, que solamente lo tienen aquellos que acuden a Cristo por estas sendas antiguas. Cuando ya nos fallen todas las cosas alrededor, cuando nos fallen los amigos, cuando el dinero ya no pueda realmente tener utilidad para nosotros, cuando los médicos ya no puedan aliviar nuestro dolor, cuando empiece a fallar nuestros sentidos incluso, entonces, y aún entonces, el descanso que da Jesucristo por las sendas antiguas se derramará abundantemente sobre el corazón del creyente. Eso nadie nos los puede quitar. Y un día va a cambiar por completo el significado de las palabras rico y pobre. Sí, mis queridos hermanos, va a cambiar radicalmente. Porque solo es rico el hombre que ha acudido a Jesucristo por fe y ha recibido descanso en Jesucristo. Este es el descanso que se encargó Jeremías de proclamar. Ya ustedes saben que tristemente lo que hicieron fue aserrarlo. Fíjense qué pueblo tan rebelde, ¿verdad? Y tan cruel. Un hombre que con tanto amor y lágrimas por ese pueblo, lo único que hizo fue predicarles el bien y la verdad. Y miren cómo le pagaron. Pero este es el descanso que predicamos, mis queridos hermanos. Descanso que el mundo no nos puede dar. Los gobiernos no pueden dar este descanso, ni la educación, ni las diversiones mundanas pueden dar este descanso, ni las riquezas, como ya hemos dicho. Es decir, solamente el caminar por estas sendas antiguas. Miren, la princesa Isabel, hija de Carlos I, está enterrada supuestamente en la iglesia de Newport. Esto está en la isla de Wight. Y hay un monumento de mármol
grandísimo, levantado allí, fue levantado por la reina Victoria. Y relata, allí donde está aquello, pues se relata de forma muy emotiva cómo fue que ella murió. Pero para ser breve, enflaqueció en el castillo de Carisbrooke durante las tristes guerras de Commonwealth, y como prisionera estaba sola, apartada de sus amistades, hasta que la muerte la liberó. La encontraron muerta un día con la cabeza apoyada sobre la Biblia, y estaba abierta allí la palabra del Señor, la Biblia, y vieron que estaba encima del versículo, el pasaje que acabamos de leer: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, el monumento de la iglesia de Newport relata este hecho y está constituido por una figura femenina, la cual la representa a ella, que está allí apoyando su cabeza sobre un libro de mármol, por supuesto, y con ese texto grabado: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Sí, mis queridos hermanos, tenemos que seguir hasta el final mirando a Jesucristo por estas sendas antiguas. Hay un puerto de montaña en Escocia llamado Glen Crow. Y por cierto, mírenlo cuando tengan una oportunidad, muy, muy bonitos los paisajes, pero dicen que proporciona un bellísimo ejemplo de lo que es el caminar por este mundo hasta llegar al cielo. ¿Y por qué dicen esto? Porque el camino a través de Glen Crow lleva al viajero por un largo, desnivelado terreno difícil, con muchas curvas pequeñas, muchos recodos, subidas, bajadas, bien dificultoso, pero cuando se alcanza la cima del puerto, dice que se puede ver una piedra en el límite, en el limbe, con estas simples palabras que están grabadas allí. Dice: descansa y sé agradecido. Descansa y sé agradecido. ¿Por qué dicen que se semeja a la vida de un cristiano hasta llegar al cielo? Sí, mis queridos hermanos, porque algún día miraremos atrás a todo el camino por donde tuvimos que recorrer, por todas las bajadas y subidas, por todas las dificultades, ¿verdad? Y miren que en el mundo hay aflicciones, ¿sí o no, hermanos? No las tenemos. La vida está llena de dificultades, de problemas, y hay malas noticias por todos lados, ¿no? Y tenemos que vivir en esta clase de mundo. Pero llegará ese día en que vamos a mirar atrás y vamos a ver que en cada uno de esas curvas, de esos valles, en cada una de esas dificultades, allí estaba la mano de Dios y la gracia de Dios, y estaremos agradecidos a Él para siempre. Aquí en este mundo, nuestra sensación de descanso en Cristo es, vamos a decir, en el mejor de los casos, es débil y parcial en comparación al que tendremos cuando lleguemos a las mansiones celestiales. Cuando venga lo perfecto, lo que entonces es en parte se acabará, nos dice la palabra. Así que gracias a Dios que se acerca ese maravilloso día, mis queridos hermanos, en que alcanzaremos el final de esas sendas antiguas. Los creyentes descansarán perfectamente y estarán agradecidos. Mis queridos hermanos, que el Señor nos guíe. Él nos llama, ¿no?, a detenernos. Y debemos detenernos en estos tiempos y ver cómo estamos. Y pedirle al Señor no solo por nosotros, sino por los hermanos, por los demás, por la iglesia, para que el Señor nos ayude y nos guíe a tener un verdadero avivamiento espiritual. Cuando nos volvemos al Señor de todo corazón, el Señor responde y hay avivamiento. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.